Ahora. Perfecto, listo. Ahora sí. Bueno, se me perdió aquí está. Bueno, primero, disculpas que la última clase yo no pude asistir, se me complicó el tema de la conectividad, me quedé sin internet durante todo el día, así que no, imposible conectarme ni siquiera el teléfono porque tengo muy mala recepción acá donde vivo. Em, entonces, bueno, fue imposible el jueves pasado. El jueves, bueno, la semana pasada. Entonces, bueno, hoy vamos a... Igual quedó bastante bien porque justo quedamos en un paréntesis importante para poder cambiar de tema, ¿verdad? Y poder cerrar todo lo que hemos visto nosotros, que era o fue meramente propagación de incertidumbre. Nosotros entonces lo que hicimos hasta ahora fue meramente propagar. Solamente hicimos propagación para ver cuál era el efecto de las incertidumbres sobre la salida de nuestro modelo, principalmente para identificar dos cosas. Una que era el valor esperado de la salida de nuestro modelo y la probabilidad de que ese modelo exceda un valor en particular, que era lo que llamábamos probabilidad de falla o probabilidad de excedencia. Entonces, nosotros ahora vamos a hacer algo que es completamente diferente, ¿no? Lo que vamos a hacer es empezar a hablar de lo que se conoce como eh, actualización bayesiana o inferencia bayesiana. Algunos le dicen solamente inferencia, pero es básicamente lo que vamos a estar viendo nosotros en las próximas, tal vez un par de semanas más. eh, Vamos a ver cómo vamos y podemos extenderlo un poco más o no. Nosotros entonces para hablar de Bayes, tenemos que recordar un poco a qué es lo que, hacia dónde apunta Bayes. Bayes apunta hacia el teorema de Bayes, obviamente. Y el teorema de Bayes, yo voy a rescatarlo muy brevemente. A lo que apunta es que si nosotros tenemos dos parámetros que son inciertos, ¿verdad? Vamos a llamarlo aquí x1 y x2, y yo dibujo ahora las líneas de contorno de ese PDF, es una función de densidad probabilidad de dos variables, una superficie. Entonces lo que yo tengo acá, lo que yo tengo es una función de densidad de probabilidad que es de dos variables, que es de x1 y x2. Y entonces yo lo que puedo hacer es encontrar ahora condicionales. Es decir, yo pudiera ahora condicionar, yo pudiera encontrar qué o cuál es la función de densidad de probabilidad de x1 conocido x2. Es decir, que si yo conozco x2 ahora como un valor específico, por ejemplo esto que está acá, conozco x2, yo lo que quisiera es describir la función de densidad de probabilidad de x1. Entonces yo estaría tratando de describir esta dispersión que está acá, ¿sí? Y esa función que está allí en verde. No es una función que sube, ¿no? Recuérdense que esto es una curva de nivel, ¿sí? Una superficie. Entonces yo lo que estoy viendo es como una tajada de eso, ¿sí? Es un condicional. Por lo tanto, también existe un condicional que es el que es el complementario, que sería el volteado, digamos, ahora sería un condicional que me dice a mí cuál es la función de densidad de probabilidad de la segunda variable, pero conociendo la primera. Y eso sería entonces, conociendo una variable, la variable x1, yo quisiera saber ahora cuál es la función de densidad de probabilidad de x2. ¿Sí? Entonces, esos son los dos condicionales. Y para nosotros poder eh, encontrar un condicional a partir del otro, yo puedo entonces aplicar el teorema de Bayes. Entonces, el teorema de Bayes lo que me permite a mí es pasar de este condicional al otro y viceversa, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros eh, vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás? Entonces, para nosotros empezar a entender Bayes, yo tengo que primero decirles a ustedes que nosotros vamos a hacer tres cosas distintas con lo que se conoce como un análisis bayesiano. Y esas tres cosas distintas son estas tres cosas que están acá identificadas en amarillo, ¿sí? Entonces, lo primero que yo puedo hacer con un análisis bayesiano es identificar parámetros, ¿sí?
si nosotros nos vamos, por ejemplo, al concepto de caja negra, entendiendo caja negra como un modelo matemático predictivo sobre algún fenómeno físico, yo lo que puedo decir entonces que al tener esa caja negra, que es una matemática determinista, yo tengo entonces unos parámetros U, que son entradas, unos parámetros tetas, que son los parámetros que son en general inciertos, y una salida, ¿sí? Una predicción. Entonces yo lo que puedo hacer es tratar de ajustar los parámetros teta, es decir, encontrar los parámetros teta para que, dada una entrada conocida, es decir, si yo tengo una entrada conocida, por ejemplo, proveniente de un experimento o de una medición experimental, yo pueda entonces tener la misma predicción en el modelo matemático que en la medición que yo estoy teniendo de mi sistema real. Entonces, para poner esto como en otras digamos, palabras, yo pudiera a lo mejor trabajar con una caja negra que es un edificio. La caja negra tiene entonces un modelo matemático cuya entrada es el sismo, un sismo entrando en la parte baja del edificio, y la salida es la vibración de cada uno de los pisos. Entonces yo pudiera, al introducir sensores en mi edificio y recolectar, una vez que ocurre un sismo, recolectar tanto el valor del sismo que está en la planta baja como las respuestas de aceleración de cada uno de los pisos, yo pudiera entonces ajustar los parámetros de mi modelo de edificio. Por ejemplo, pudiera ajustar las rigideces, las masas, las densidades, en fin. De tal manera de que ese modelo se adecue a las mediciones experimentales, ¿no? Y eso es lo que usualmente uno llama como identificación de parámetros, ¿sí? Que es ese primer punto que nosotros pretendemos hacer con un análisis bayesiano. Ahora, la diferencia acá, ¿sí? Con respecto a las formas tradicionales de hacer identificación de parámetros, es que la forma tradicional a mí me da un número, es decir, a mí me da un valor para cada parámetro que yo estoy ajustando. Entonces, si yo estoy ajustando, por ejemplo, rigidez por piso y tengo 10 pisos, entonces tengo 10 valores de rigideces a lo mejor que tengo que ajustar, ¿sí? En cambio, en el paradigma de la inferencia bayesiana, yo lo que termino encontrando no es un valor para cada parámetro, sino una función de densidad de probabilidad para cada parámetro, ¿sí? Que está condicionada a algo. Y ese condicional es el condicional a tener las mediciones. Entonces, eso no lo vamos a ver el día de hoy, eso lo vamos a empezar a ver el día jueves, porque hoy tenemos que introducir un concepto previo que ya vamos a hablar de eso. Entonces, la identificación de parámetros es lo que es uno de las principales, eh, digamos, tópicos o intereses de la inferencia bayesiana. Lo otro que le interesa a la inferencia bayesiana es el segundo punto, que es un análisis que se conoce como un análisis posterior. Entonces, una vez que yo identifico la función de densidad de probabilidad de los parámetros que yo estoy ajustando, es decir, una vez que yo ajusto mi modelo y que tengo mis nuevos parámetros identificados, ahora como una función de densidad de probabilidad, yo lo que voy a hacer es propagar esas incertidumbres. Entonces, yo lo que voy a hacer es propagar las incertidumbres, pero ahora de las variables que ya fueron actualizadas, ¿sí? Eso es lo que se llama un análisis posterior. Eso consiste básicamente en lo que nosotros vimos hasta ahora. Todo el Monte Carlo y todo el cuento que nosotros vimos hasta ahora, ¿sí? Ok, y la tercera cosa que nosotros podemos hacer con un análisis bayesiano es algo que está en los últimos años, digamos en los últimos 5 años, empezando a ser un poco más relevante. Y es lo que se conoce como la selección de la clase del modelo, o del modelo de la selección de modelos, le pudiéramos decir. El Model Class Selection. En inglés es bien claro. Cuando uno habla de Model Class Selection, todo el mundo sabe de lo que uno está hablando. ¿Y a qué se refiere esto? Esto se refiere, por ejemplo, a tener distintos modelos. Por ejemplo, yo tengo un modelo que es un modelo que es lineal. Tengo un modelo que tiene un grado de no linealidad medio y un modelo que tiene un grado de no linealidad alto. Y ahora yo tengo mediciones experimentales. Entonces, yo lo que puedo hacer acá, o de lo que se trata esto, es de utilizar los tres modelos y seleccionar cuál de esos tres modelos es el modelo más adecuado.
¿sí? Y entonces aquí nosotros podemos tener desde una perspectiva bayesiana esa selección fundada en algo que se llama el principio de modelo parsimónico, que nos dicen en definitiva que uno selecciona o que uno debería seleccionar el modelo más simple que otorga la mejor precisión. Entonces, el principio del modelo parsimónico o la selección que está detrás de esta inferencia bayesiana para seleccionar modelos está en que intrínsecamente este análisis bayesiano selecciona, pondera complejidad y pondera precisión. Entonces él va a seleccionar el modelo más preciso que tenga el menor número de variables. Entonces pondera las dos cosas. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando uno habla, para hablar de todas estas cosas, uno tiene que partir con un concepto que es ampliamente utilizado en otros ámbitos, que no es tradicionalmente el ámbito de ingeniería mecánica ni ingeniería civil. Es un ámbito más de ingeniería de computación o incluso ingeniería eléctrica. Se habla mucho en estos términos. Y eso tiene que ver con algo que a lo mejor ustedes vieron, a lo mejor no estoy seguro, en sus cursos de probabilidad, los que hayan visto cursos de probabilidad, que se conoce como la función de verosimilitud, lo que en inglés se le conoce como el likelihood function. El likelihood, yo voy a olvidarme de la palabra verosimilitud, porque eso es una traducción que cuando uno la dice, no mucha gente, digamos en otros, en el idioma castellano, pero digamos en otros países, no muchas personas entienden esa verosimilitud como algo matemático. En cambio, en inglés, cuando uno dice función de likelihood function, uno tiene que ponerle ese apellido, uno sabe de qué es lo que está hablando. Entonces, cuando uno habla, aquí les tengo que hacer digamos, una pequeña aclaración, y es que cuando uno habla de likelihood en inglés, si uno no le pone un apellido a ese likelihood, uno está hablando como coloquialmente, es como, es la probabilidad de tal cosa, o lo que llaman ellos también el plausibility, ¿sí? Uno habla entonces como la probabilidad de que hoy llueva, pero una probabilidad que no es matemática, ¿no? No me estoy refiriendo como a algo más de literatura, ¿no? Algo como más, menos riguroso. Cuando yo hablo de likelihood function, es una función que recibe el nombre de likelihood, ¿sí? Es una función que recibe ese nombre que en español se le conoce entonces como función de verosimilitud. Entonces es importante cuando nosotros hablemos del likelihood, uno tiene que decir de la función del likelihood, o la función de verosimilitud, para referirnos a específicamente lo que vamos a hablar. Entonces, ese concepto es fundamental acá. El concepto de la función de verosimilitud, del likelihood function, la función del likelihood. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tratar de introducir el concepto de lo que es el likelihood, ¿no? Esa función de likelihood. Entonces, lo primero que hay que decir es que para poder em, definir la función de verosimilitud, nosotros necesitamos de manera obligatoria asumir un error. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? Nosotros vamos a partir nuevamente del concepto de caja negra. Caja negra, un modelo matemático predictivo de algo físico que tiene entradas U, parámetros θ, salida Z. Y esa salida es determinista, ¿sí? Eso quiere decir que para el mismo valor de U y el mismo valor de θ, yo siempre obtengo el mismo valor de Z, ¿sí? Es determinista. Y ahora, a ese valor determinista, ¿sí? Yo le agrego un error, ¿sí? Y ese error, típicamente, se le coloca entonces un error que se conoce como un error aditivo. Y ese error, entonces uno dice que es aditivo. Y ese error se le conoce como las discrepancias del modelo. Entonces, ese error para nosotros va a contener todas las discrepancias que hay entre la observación que yo hago cuando hago una medición de algún fenómeno
y la predicción que yo estoy haciendo con mi modelo matemático, ¿sí? Entonces, si yo hago una medición y yo tengo un modelo matemático y yo los trato de comparar, ahí va a haber una discrepancia. Y esa discrepancia es la que yo estoy modelando como ese valor E que está ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que ese valor E toma en cuenta todo lo que es errores de instrumentación, por ejemplo, por ruido eléctrico. Va a tomar en cuenta también la imprecisión del modelo de efectivamente reproducir un resultado, digamos, físico. Por ejemplo, si yo tengo un modelo lineal y mi fenómeno es no lineal, yo estoy incurriendo en un error, ¿sí? Por más que yo tenga mis sensores con cero ruido, ¿verdad? Entonces yo estoy en ese error introduciendo discrepancias entre lo que yo puedo definir como la verdad del fenómeno, diga, el valor real del fenómeno, y mi predicción, ¿sí? Entonces, ahí va metido todas las discrepancias. Y ese error, típicamente, uno lo asume gaussiano, de media cero, y con una desviación sigma e, ¿sí? O con una varianza sigma e cuadrado. Y eso es una opción. Yo también tengo una opción de colocar otro tipo de error, que es un error multiplicativo, pero vamos a empezar a trabajar con un error aditivo, que es lo más común, ¿sí? Entonces, ¿qué hace ese error? Ese error hace, si ustedes se fijan y volvemos a esta ecuación que está acá, ese error me está diciendo a mí que yo tengo la predicción de la caja negra, que es determinista, es decir, que si yo fijo un valor de U y yo fijo un valor de teta, dos valores específicos, yo con esto puedo obtener entonces el valor z, que es la función, pues, ¿no? Es este f que está ahí, ese f que es la predicción de mi modelo matemático. Y ese valor z es un valor escalar determinista. Y yo ahora a esto le sumo un error, pero ese error sí es una variable aleatoria. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que a la predicción determinista, yo le estoy sumando un error que es gaussiano, aleatorio, obviamente, gaussiano, pero de media cero. Entonces, si yo veo, por ejemplo, si yo veo esto en una gráfica, voy a abrir una hoja acá. Voy a ponerla aquí. Vamos a ver si puedo a lo mejor hacer acá una representación de esto. Yo voy a dibujar acá U, que es la entrada. Y voy a dibujar acá la salida, ¿verdad? Que la salida estamos diciendo que es Z, o la función de la caja negra. Y yo voy ahora a decir que voy a evaluar mi caja negra para un teta específico, un teta que yo voy a llamar teta 0, un valor específico, y voy a evaluar diferentes valores de entrada. Entonces yo voy a evaluar diferentes valores de entrada. Voy a evaluar en este valor de U, en este valor de U, en este valor de U y así sucesivamente. Y eso hace entonces que yo tenga mi caja negra evaluada ahí, es un punto, mi caja negra evaluada ahí, mi caja negra evaluada ahí. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a tener, si hago el continuo para muchísimos U, yo tengo la función de la caja negra, la predicción de la caja negra. Entonces, esa línea que yo estoy dibujando es la predicción de la caja negra para varias entradas, pero el mismo parámetro teta. ¿Sí? El mismo parámetro teta. ¿Qué me dice a mí ahora el error que yo estoy introduciendo? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que ahora yo estoy llamando a una variable i, me parece que ese es sí, una variable i como mi predicción más un error. Recordando que ahora este error es gaussiano centrado en cero, con una desviación sigma e cuadrado. ¿Sí?
ese es mi error. Entonces, como mi error, que es una variable aleatoria, se la estoy sumando a una variable que no es aleatoria, yo lo que hago es que ahora esta función de densidad de probabilidad gaussiana se centra, como está en cero, su media es cero, ahora su media va a pasar a ser el valor que tiene z. Entonces, yo lo que voy a tener acá es una distribución gaussiana que va a estar centrada en mi predicción determinista. Esta última me salió mal acá. ¿Sí? Entonces, si yo quiero estudiar ahora, si yo lo que quiero es estudiar ahora la salida I ahora es una función de densidad de probabilidad que tiene media, ¿sí? Ahora I va a ser gaussiana, sigue siendo normal, pero que va a estar centrada en Z y va a tener la misma desviación estándar que el error, ¿sí? Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos. Y lo que yo estoy teniendo entonces ahora es una predicción, ¿verdad? O lo puedo ver como una especie de bandas de confiabilidad, ¿sí? Donde esas bandas es más o menos la desviación estándar del error. Entonces, si yo quisiera, donde esto es rojo ahora, esto rojo es una función de densidad de probabilidad, ¿verdad? Que yo voy a decir que es la función de densidad de probabilidad de I, porque es la variable que contiene la predicción más el error, pero esto va a estar condicionado a que yo estoy asumiendo U y teta conocidos, ¿sí? Eso es importante tenerlo allí presente. Yo estoy asumiendo que el valor de U lo conozco y el valor de teta también lo conozco. Y entonces esa función de densidad de probabilidad, ¿verdad? Que yo tengo acá, por ejemplo, si yo evalúo aquí en esto le pongo U sub 1, entonces yo aquí evaluaría U sub 1 y el teta 0. Entonces eso me da a mí, esta función que está acá, me daría a mí esta desviación que está allí, ¿sí? El gaussiano que está ahí, que me describe a mí ahora la nueva salida de mi modelo. Ok. Entonces, una vez que nosotros entendemos esto que está acá, ¿sí? Yo ahora voy a hacer lo siguiente. Yo ahora voy a jugar a conocer valores reales, no reales, valores medibles, observables es la palabra correcta, de un fenómeno, ¿sí? Entonces yo ahora tengo para varias entradas U y varias observaciones, ¿sí? Variables observadas, y en ese sentido I y Z son dos cosas distintas, ¿sí? Vuelvo a la caja negra, ¿sí? La caja negra, Z es predicción, mientras que I es valor observado, ¿sí? Es valor observado. Entonces, y la unión entre las dos cosas, entonces nuevamente es la predicción más el error, ¿sí? Entonces yo digo que el error es un error, una discrepancia entre observación y predicción. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo tengo ahora un valor U1, voy a ponerle aquí gorro, un valor U2 gorro, un valor acá de U3 gorro. Y estos gorros es para identificar que son valores medidos. Es decir, yo hice un experimento y colecté la entrada y colecté el respectivo valor observado, ¿sí? Vamos a suponer que estoy acá. Esto es I2 gorro. Entonces, el hecho de que sea gorro, yo lo estoy utilizando para identificar que yo tengo un valor observado, ¿sí? Tengo mediciones experimentales de entrada y de salida. Entonces, yo ahora tengo un modelo
un modelo que depende de entradas y depende de unos parámetros teta. ¿Sí? Un modelo predictivo determinista. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo puedo yo seleccionar el valor de teta de tal manera de que mi predicción sea igual que la observación? Entonces vamos a suponer primero de que yo selecciono un teta que es completamente fuera de cualquier lógica. ¿Sí? Vamos a suponer que yo selecciono un teta que no tiene nada que ver con el teta real que hay en el problema. Y yo ahora procedo a graficar esa predicción que está ahí. Y la voy a graficar obviamente en los mismos puntos donde yo tengo la medición. Es decir, yo voy a evaluar este z en U-1 y voy a evaluar ese z en U-2 y así sucesivamente para ver cuál es la predicción en cada entrada que yo estoy midiendo. Entonces yo me doy cuenta que esa predicción entonces no tiene nada que ver. Entonces es posible que yo tenga aquí esa predicción acá, a lo mejor esa predicción está por aquí y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces la predicción, vamos a suponer que esto viene así, y mis valores reales vienen por acá. Entonces esto es observaciones y esto es mi predicción. Mi predicción determinista, ¿sí? Por la caja negra. Entonces, obviamente que yo lo que quiero hacer es que tanto el punto rojo como el punto negro coincidan. Sin embargo, cuando yo agrego ahora mi error, yo ahora soy capaz de identificar, es decir, si yo a esto le agrego el error y a esto le agrego el error, ahora yo puedo encontrar la predicción que está haciendo el modelo en el punto de medición 1, en el punto de medición 2 y así sucesivamente. Y yo puedo entonces graficar, yo puedo saber cuál es esa función de densidad de probabilidad. Y esa función de densidad de probabilidad es el teta que yo estoy suponiendo, que es un teta completamente errado, y el valor U-1. ¿Sí? Esa es la función de densidad de probabilidad que cae acá, que está aquí, tiene su máximo en mi predicción. ¿Sí? Para el valor 2 es lo mismo. Yo tengo el teta y el U-2. Entonces yo tengo acá la predicción hecha en el siguiente punto de medición y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo lo que quiero hacer, ¿verdad? Si ustedes se fijan, si yo tengo vamos a ver solamente perdón, vamos a ver solamente este primer punto que está acá, ¿sí? Vamos a enfocarnos solamente en ese, ahora. ¿Cómo sé yo? Primero, yo sé que este es el valor esta es la función de densidad de probabilidad de mi predicción, ¿sí? Del valor que yo estoy prediciendo. Esto corresponde a una función que es gaussiana, centrado, ¿verdad?, en mi predicción determinista, es decir, en el z, evaluado esto es lo mismo que decir z1, ¿sí? El punto rojo es este puntito rojo que está acá. Es mi predicción determinista y esto tiene un sigma igual al del error. ¿Sí? Una dispersión, una desviación estándar igual a la del error que estoy colocando en mi modelo. Yo conozco esa función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé yo que mi predicción es mala o es buena? Viendo esta función que está acá. Bueno, si mi predicción es muy mala, como es el caso que yo tengo dibujado allí, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es cotejar cuál es el alto de mi medición evaluada en ese valor eh, de entrada. Fíjense que una de las cosas que yo puedo hacer acá, es evaluar
esta función de densidad de probabilidad, que es la línea roja, ¿sí? Esta línea roja que está aquí, yo puedo evaluar esa función de densidad de probabilidad que está centrada en el valor predicho por mi modelo determinista. Yo puedo evaluar cuánto es mi valor observado de salida. De tal manera de ver cuál es la altura de la función de densidad de probabilidad en ese punto. Entonces, yo puedo agarrar esta función que está aquí, ese gaussiano, y evaluarlo en la observación. Y si a mí me da que el valor de ese PDF evaluado en ese punto es muy pequeño, como es este caso que está acá, ¿sí? Porque estoy aquí en un valor, me da un valor muy pequeño sobre la línea roja, entonces mi predicción es muy mala. En cambio, si yo empiezo ahora a cambiar el teta de tal manera de que mi Z1, que es el punto rojo, se empiece a acercar al punto negro, y vamos a suponer que ahora yo logro seleccionar un teta de tal manera que el punto rojo y el punto negro coincidan, yo puedo entonces mover, voy a poner esto aquí otra vez, yo ahora coloco mi predicción, o sea, le achunto con mi predicción le achunto al valor real medido, y ahora mi función de densidad de probabilidad está centrada ahí. ¿Sí? Y si yo evalúo ahora el valor observado en esa función roja, yo me voy a dar cuenta que el valor está acá arriba. Entonces el valor de esa función de densidad de probabilidad es, es altísimo. Entonces yo lo que tengo que tratar de jugar acá es encontrar dónde esta función de densidad de probabilidad se hace máxima. ¿Sí? Entonces yo tengo que empezar a iterar con los tetas hasta que esa función de densidad de probabilidad queda en su punto máximo. Y eso es lo que se conoce como el principio de máxima verosimilitud. Y eso es lo que uno hace cuando uno hace, digamos, una de las técnicas básicas de identificación de parámetros. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar esto ahora con las ecuaciones que están en el apunte. Entonces, en las ecuaciones que están en el apunte, que digamos es lo más enredado que a lo mejor está allí expresado. Yo parto por mi caja negra, la función f, e es el error, y es la predicción que yo hago que ahora es una función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Entonces, esa función de densidad de probabilidad, sabemos, como dijimos anteriormente, que como el error es cero, está centrado en cero y tiene un sigma específico, entonces ahora mi predicción, mi valor i, va a tener una función de densidad de probabilidad que sigue siendo gaussiana, porque es sigue la misma distribución que sigue el error, y está centrada ahora en la predicción que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, ahora, digamos, este valor en verdad formalmente debería expresarse así. ¿Sí? Asumiendo que yo estoy diciendo que el teta y el u lo conozco. Es un valor que yo fijo. ¿Sí? Lo conozco. Entonces, asumiendo eso, yo puedo decir que mi función predictiva ahora es la función de la caja negra, pero con un gaussiano montado arriba con la desviación del error. ¿Sí? Y esto que está acá, entonces, es mi predicción, mi modelo predictivo, pero con el error. Y ahora ese modelo predictivo con el error es un modelo que es aleatorio. Y yo sé que como esto es gaussiano, porque el error es gaussiano, y nuevamente estoy sumando de la caja negra determinista a un error, que es una función de densidad de probabilidad, por lo tanto la suma sigue manteniendo la misma densidad de probabilidad del error. Si yo asumo un error que no es gaussiano, sino que es log normal, entonces ahora esto también va a ser log normal. Entonces yo tengo una expresión para esa función gaussiana. ¿Por qué? Porque conozco la función gaussiana. Yo sé la expresión del PDF de una función gaussiana. Y ese PDF es este que yo les coloco aquí. ¿Sí? Entonces, este PDF es sencillamente
esta función gaussiana que está acá, ¿sí? Es decir, que este PDF es una función gaussiana centrada en el valor determinista, ¿sí? Y con la desviación del error. Eso es, perdón, eso es mi función que estoy colocando allí. ¿Sí? Entonces, esto es mi predicción. Esto es mi predicción. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Ahora, si yo tengo mediciones o observaciones de mi modelo, de mi fenómeno físico, estos son los pares de observaciones. Entonces, yo tengo aquí el U gorro 1, I gorro 1, U gorro 2 y gorro 2. ¿Sí? Y así sucesivamente tengo M observaciones. Y yo lo que voy a hacer ahora es evaluar esas observaciones en mi función predictiva. Entonces, lo que hago es coloco mi valor de observado, lo coloco acá, ¿verdad? Y veo cuánto es este PDF evaluado en ese valor observado, ¿sí? Esto es lo que les comenté acá arriba, ¿sí? Lo que estoy haciendo entonces es jugando con esta función roja que está acá, con esta función roja que está acá, de tal manera de irla cambiándole, digamos, la ubicación en la vertical y evaluando el punto observado, que es este que está aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si limpio esto otra vez y veo esto acá. ¿Sí? Este es mi valor observado. Y entonces yo lo que digo es, supongo un teta y evalúo la función de densidad de probabilidad. Entonces, mi modelo, y vamos a borrar todo esto, ¿sí? Entonces, mi modelo de caja negra cayó aquí. Por lo tanto, yo sé que tengo el gaussiano centrado acá. Y lo que hago es entonces evaluar, voy a colocar esto más, para que se vea mejor. ¿Sí? Entonces, lo que hago es evaluar y ver cuál es la altura de este punto. Ver cuál es esa función que está allí. Eso es lo que yo estoy haciendo cuando tomo esto que está acá abajo. Así que estoy evaluando esta función de densidad de probabilidad en la observación y veo cuál es esta distancia que está entre esos dos puntos negros. ¿Sí? Si yo ahora supongo otro valor de teta distinto, yo muevo entonces toda la línea roja. ¿Sí? El punto negro no, porque el punto negro es la observación. Entonces yo muevo ahora la línea roja y a lo mejor si ahora mi punto cayó por aquí, peor todavía, más lejos aún, entonces yo al evaluar ese punto negro sobre la línea roja me va a decir que la distancia entre los dos puntos son muy pequeñas. Pero si yo ahora vengo y coloco una suposición y mi punto negro, mi predicción determinista está muy cerca del valor observado, cuando yo haga la función de densidad de probabilidad y evalúe el punto negro, entonces me va a dar que ese punto negro está muy cercano al valor máximo de la función roja. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero, o lo que quisiera, ¿verdad? O lo que me indica a mí que el valor de teta es un valor que está cercano al valor verdadero, es agarrar este valor y esa función y empezar a iterar con los valores de teta hasta que este valor se maximice. Es decir, yo voy a tender a buscar el valor donde la función de densidad de probabilidad evaluada en la observación se maximiza. ¿Sí? ¿Profe? Ajá. Ahí cuando comienza la iteración, en cada paso usted actualizaría el sigma E. Ya vamos para allá. No, el sigma E por ahora va a ser conocido, lo vamos a fijar. Por ahora lo vamos a fijar. Ya vamos a ver después qué vamos a hacer con el sigma E. Pero yo lo que sí les digo es que la pregunta que viene ahora es, bueno, yo puedo seleccionar un teta para cada observación. Es decir,
yo puedo pararme aquí en el primer punto observado. Aquí. Yo tengo varias observaciones, una acá, otra acá, otra acá, otra acá. Y yo puedo entonces, yo puedo preguntarme cuál es el mejor teta solamente para esta entrada. Y después yo puedo preguntarme cuál es el mejor teta para la segunda entrada. Es decir, lo que yo tengo acá es entrada 1, salida 1, entrada 2, salida 2, y así sucesivamente. Y entonces lo que yo tengo en las líneas de abajo, acá en estas ecuaciones de abajo, es cada una de esas funciones evaluada en la entrada 1 y en la salida 1, en la entrada 2 y en la salida 2. Entonces yo pudiera preguntarme cuál es el mejor teta para esa ecuación, cuál es el mejor teta para esta ecuación, o cuál es el mejor teta para todas las ecuaciones. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Para saber cuál es el mejor teta que engloba todas las observaciones, yo tengo que mezclar todas estas funciones de densidad de probabilidad. Es decir, yo tengo que mezclar acá, yo tengo que mezclar, si esta es mi predicción, si estas son mis predicciones, yo tengo que mezclar esa curva con esta, con esta, con esta. Entonces yo necesito asumir un criterio de las observaciones en cuanto a su independencia. Entonces yo necesito saber cuán independientes es la observación 1 de la observación 2 de la observación 3. Y lo que nosotros usualmente asumimos es que las observaciones son independientes. Y al ser independientes significan que yo puedo combinar todas estas ecuaciones, porque cada ecuación es una función de densidad de probabilidad distinta, ¿sí? Evaluada en un punto distinto. Yo lo que voy a hacer es multiplicarlas todas, porque lo que estoy diciendo es que al no estar correlacionadas, yo puedo decir que la función de densidad de probabilidad del conjunto es la multiplicación de las funciones de densidad de probabilidad individuales. Entonces acá lo que yo voy a hacer es combinarlas de tal manera que yo tenga todas esas funciones multiplicadas. Esto, U2, y así sucesivamente. Y yo voy a decir que esto va a ser entonces la función de densidad de probabilidad que contiene a todas las observaciones, asumiendo un teta y asumiendo todas las observaciones de las entradas, que son esos valores mayúsculas que están ahí, el I mayúscula y el U mayúscula. Entonces, eso es lo que justamente se hace acá abajo. Entonces, acá abajo, yo lo que hago es colocar, eso es, ese valor que está encerrado en verde sería esta función roja evaluada en el punto negro, y esto que está acá sería entonces la otra función roja, esta evaluada en el punto negro, y así sucesivamente. Por lo tanto, yo estaría interesado en hacer que esa multiplicación sea máxima, ¿sí? Máxima porque yo lo que estoy evaluando acá es la curva roja evaluada en un punto, ¿sí? El concepto de mínimos cuadrados, es distinto. El mínimos cuadrado lo que trata es de minimizar esta distancia que está aquí, ¿sí? Entonces, mientras que el mínimos cuadrado trabaja minimizando los dos puntos en la vertical, el principio de máxima verosimilitud lo que dice es que la curva roja la voy a mover hacia arriba o hacia abajo hasta que la distancia entre el punto rojo, hasta que cuando mi punto rojo perdón, mi punto negro evaluado en la curva roja, yo lo que quiero es que esa distancia se maximice. Entonces, las dos cosas se cumplen de manera simultánea. El hecho de que yo maximice la distancia horizontal de los dos puntos negros
implica que la distancia vertical del punto rojo con el punto negro se minimiza, ¿sí? Entonces, de tal manera que en el punto óptimo, cuando el punto rojo y el punto negro coinciden uno sobre el otro, ¿sí? Y yo estoy aquí entonces en el caso límite, cuando estoy acá así, entonces tengo el valor observado acá, tengo el valor. Entonces, esta distancia se maximiza al mismo tiempo que la distancia del punto observado y el valor determinista de la predicción son iguales. Entonces, esas dos cosas ocurren simultáneamente, ¿sí? Entonces, el principio de máxima verosimilitud es casi lo mismo que el principio de mínimos cuadrados, ¿sí? Y es casi lo mismo porque va a depender del error, del qué hacemos con el sigma e. Eso lo vamos a ver en un poquito más adelante. Entonces, yo lo que les digo ahora es que esta función que está acá, esta que estoy colocando aquí, es la función más importante que nosotros tenemos que entender hasta ahora. Porque esa es la función que se conoce como la función de likelihood, ¿sí? O es la función de verosimilitud. Que contiene entonces, en esta versión, contiene entonces una condición en la cual yo estoy asumiendo independencia entre todas las observaciones, ¿sí? Y para poder encontrar esa expresión, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente tomar estas ecuaciones que están acá y multiplicarlas una por otra. Y si ustedes se dan cuenta, este término es un término común, por lo tanto, en la multiplicación, que es lo que está puesto acá abajo, en esta línea, aparece ese cociente elevado a la m, porque son m mediciones. Mientras que esto multiplicado por esto y así sucesivamente, me queda la exponencial con todos los términos sumados. Entonces me queda la exponencial con la sumatoria de todos los términos. Y ahora esto se puede entonces manipular, ¿sí? De tal manera de poder sacar entonces estos dos términos de la sumatoria, salen de esta sumatoria, ¿sí? Que es lo que tenemos acá abajo. Y esos dos términos de la sumatoria, si ustedes se fijan, yo los puedo modificar un poquito más, porque el significado que tiene esa sumatoria, fíjense que esa sumatoria es la discrepancia entre el valor observado, que es un número, y la predicción de mi caja negra, que también es un número, ¿sí? Es la predicción determinista. Entonces, eso que está allí es las diferencias de esas cosas al cuadrado, ¿sí? Si yo a esto le multiplico por m y lo divido entre m, ¿sí? Es más, lo voy a colocar acá dentro acá, y divido esto entre m, ¿sí? Yo convierto ahora este término en algo que se conoce como el error medio cuadrático. Entonces, el error medio cuadrático es lo que disminuye el método de mínimos cuadrados. Y vemos que disminuir, ¿verdad?, el error medio cuadrático es lo mismo que maximizar la función de verosimilitud, ¿sí? Entonces, porque al disminuir este valor, o sea, imagínense que todo esto que está acá, yo lo disminuyo, este término que está acá, yo hago esa diferencia a cero, es decir, la predicción y la observación es la misma, yo estoy elevando e a la cero. Y e a la cero es 1 y ese es el valor más pequeño que ese exponente puede tener. Cualquier otro valor distinto va a ser superior a ese número. Entonces, el minimizar el error medio cuadrático es lo mismo que maximizar el principio o la función de verosimilitud, ¿sí? Es igual, independiente del sigma e. Ok, y eso es entonces lo que se conoce, esta ecuación que está acá, es la ecuación que se conoce como la ecuación de likelihood, ¿sí? Para este caso, yo estoy asumiendo entonces independencia de las observaciones y estoy asumiendo un error aditivo gaussiano. Esas son las dos suposiciones que hay acá.
Y esto sirve para cualquier caja negra, cualquier dimensionalidad del problema, siempre y cuando el error sea aditivo, gaussiano, centrado en cero, y las observaciones sean independientes. Y eso entonces es lo que nosotros vamos a llamar la función de verosimilitud o la función del likelihood, y se expresa con esta notación, donde tenemos el I mayúscula gorro y el U mayúscula gorro para indicar que están contenidas todas las observaciones. U mayúscula es porque tiene el U minúscula 1, U minúscula 2, U minúscula 3, y esos son las entradas observadas, y los valores de I son los valores respectivos observados en la salida. Entonces, los mayúsculas gorro significan que están todas las entradas y todas las salidas allí, contenidas. Pero fíjense que eso nuevamente es asumiendo que yo no tengo una variabilidad en los tetas, es decir, no tengo incertidumbre en los tetas ni en los U. Yo estoy asumiendo que yo conozco teta y que conozco U. Entonces yo puedo propagar esas incertidumbres. Por ejemplo, si yo no estoy seguro cuál es el valor de U, de teta, perdón, y yo sé que teta viene definido por una función de densidad de probabilidad, yo puedo entonces ahora a esa función de likelihood, puedo entonces hacerle la propagación por su respectivo función de densidad de probabilidad de los teta. De tal manera que yo tengo aquí entonces la probabilidad de achuntarle a las observaciones. Y esto que está acá es lo que se conoce como evidencia. ¿Sí? Y eso es un número. Es un número. ¿Sí? Esto va a ser importante más adelante. ¿Sí? Una duda, Uh-huh. pero también estamos asumiendo que las observaciones son como perfectas y se puede incluir como incertidumbre en las observaciones, por ejemplo, no sé, en errores en las mediciones, incertidumbre de los instrumentos, cosas así. Correcto, sí, sí. Por ahora, yo te voy a decir, mientras aprendemos a caminar acá, yo te digo que esos errores los vamos a contener en ese E. Es decir, que ese valor E va a contener el ruido de la medición más la imperfección que tiene el modelo en predecir la física del fenómeno. ¿Sí? Entonces, Okay. por ahora, yo te digo que esas dos cosas están ahí metidas en el E. Si uno se quiere poner exquisito, yo puedo aquí sumar otro E. Y este E puede ser, por ejemplo, el ruido que hay en una instrumentación. Y ese ruido, pues yo sí lo tengo más o menos caracterizado. Yo sé que tiene un ruido, está centrado en cero, es gaussiano, y que tiene una desviación estándar de tanto. ¿Sí? Porque es la definición del ruido, el nivel de ruido que yo tengo en mi instrumentación. Y lo que hago es simplemente arrastrarlo eh, acá. Entonces ahí yo voy a tener que armar mi función de likelihood, que va a ser distinta porque va a ser entonces, va a tener una expresión de un gaussiano más otro gaussiano. ¿Sí? Pero eso se puede hacer. Pero Gracias. primero entendamos esto. ¿Sí? Y de hecho creo que está acá abajo. Bueno, de hecho estaba aquí. Está acá abajo. Entonces esto aquí lo voy a dejar hasta hoy. ¿Sí? De qué es lo que es entonces esta función de likelihood, de dónde aparece y cómo se construye. Esta cuestión, yo les anticipo, a las personas que no han estado expuestas a este concepto antes, esto toma un rato para poder digerirlo y poder entenderlo. Pero sí quiero que ustedes sepan que lo que estamos diciendo es que minimizar los errores medios cuadráticos, es decir, el mínimo cuadrado, es equivalente a maximizar la función de verosimilitud. ¿Sí? Entonces, en un esquema de máxima verosimilitud, yo maximizo esto. En un esquema de mínimos cuadrados, yo minimizo esto. ¿Sí? Entonces, como el resto es constante, es decir, este valor es constante, no depende de teta, entonces no
no tiene sentido hacerlo. Entonces voy a dejar esto hasta acá para no cargar tanto conceptualmente la clase. Y entonces nos veríamos el próximo jueves para seguir a ver qué hacemos entonces nosotros para poder decir cuál es el teta, ¿sí? El teta óptimo con mis mediciones. Entonces, si no hay dudas, nos veríamos el próximo jueves. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, nos vemos el próximo jueves y atentos al nuevo link. No sé si va a ser el mismo o algo. Vale, que estén muy Ok. bien. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Chao. Chao, profesor, que esté bien. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao.